buenas mis chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más chicos. Y esta vez queríamos venir rápidamente por acá porque ustedes saben que cada comandante tiene que mejorarse y tiene que pues buscar inscripciones, ¿no? Pero ¿cómo le hacen por aquí por lo menos las ballenas? O ustedes dirán, ¿no? Personas muy pay to win para tener cuatro inscripciones legendarias. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta y que muchas personas no lo saben, ¿no? ¿Cómo tener cuatro inscripciones legendarias? Muchas personas dirán, wow, qué difícil es obtener. Y sí, un poquito difícil, ¿ok? No es tan difícil pues encontrar las cuatro inscripciones legendarias. Bueno, nosotros ya hemos encontrado, para el primer slot, hemos encontrado una inscripción. ¿Cómo la hemos encontrado? Pues prácticamente ganando autócratas, ¿ok? Cuando nosotros ganamos autócratas obtenemos una inscripción y pues aprovechamos ahí a mejorar, ¿ok? Entonces, por cierto, ya nosotros hemos comprado una por acá. Tenemos una inscripción legendaria, ¿ok? Y pues hemos comprado una de formación de cuña, que bueno, pronto lo vamos a poner, ¿ok? En el KVK, cabe la casualidad, en la tienda de KVK, cuando uno gana autócrata, lo único que puedes mejorar es el primer slot, ¿ok? Solamente, eso es algo que tenemos que saber. Los autócratas solo van para el primer slot, no van para el segundo, para el tercero y para el cuarto, ¿ok? Eso es con todos los comandantes y con todas las formaciones. No hay para otro slot. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Pues ganar una inscripción legendaria para el primer slot, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos para ganar una inscripción legendaria en el segundo, en el tercero y en el cuarto? Bueno, esto es algo que nos estaba comentando un compañero por acá. Y para el segundo tenemos que reciclar todos los armamentos legendarios, ¿ok? Tenemos que reciclar más de 1000, ¿ok? Para que nos dé un total de, o sea, si venimos aquí a la tienda, ¿ok? Nos dé un total de más o menos así, ¿no? Una cantidad grande, 1273, ¿no? Para poder comprar pues algún fragmento por acá, ¿ok? Algún fragmento. ¿Cómo agarramos estos fragmentos? Pues comprando estos cofres, ¿ok? Con los cofres, con estas monedas vamos comprando estos cofres. Ahora, ¿cuántos tenemos que comprar? Tenemos que tener 8 fragmentitos, ¿ok? De estos que están acá. El cofre te da uno, ¿ok? El cofre te da uno. Sea de lo que sea, ¿ok? Te da uno. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que, pues, ese fragmento de inscripción tenemos que encontrar 8. Ya por aquí nos está diciendo que tenemos que encontrar 8 fragmentos. Ya nosotros tenemos uno, ¿ok? Hace tiempo hemos comprado uno. Creo que está por aquí abajo, que sería ¿ok? Disponible en cofre de fragmentos de inscripción, ¿ok? ¿Cuáles son esos cofres de fragmentos de inscripción? Pues son estos, ¿ok? Cofres de fragmentos de inscripción. ¿Cuánto podemos comprar aquí? Podemos comprar más o menos con esto. Podemos comprar como de 180. Podemos comprar más o menos como 7, ¿no? Como 7. Entonces ya tenemos uno. Y más 7 que vayamos a comprar aquí serían 8, ¿ok? Para comprar una inscripción. Entonces, estas inscripciones van para el segundo slot, ¿ok? Aquí tenemos que estas inscripciones van para el segundo slot. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Bueno, yo en estos momentos quiero mejorar esta inscripción que está por acá. Porque quiero mejorar a mi William Wallace o a mi Liu Che, ¿ok? Quiero que esa sea mi mejor marcha. Además de que, pues, Gorgo, Escipión Emiliano usan esta formación, ¿ok? Entonces voy a buscarlo. Entonces, bueno, vamos a comprar por aquí, chicos. Vamos a comprar una. Ahí está, me dan piedras de transmutación. Vaya, vaya. A ver, compramos otra. Ok, ya tenemos 3. Compramos otra. Serían 4. Con esta serían pues 5. Con esta serían 6. Y con esta serían 7, ¿ok? Bueno, hasta podemos comprar... Ah, no. Sí, serían 7, pero tenemos que comprar una más. 8. Listo, ahora tenemos 8 fragmentos. Ahora sí podemos comprar uno de estos, ¿ok? Cualquiera. Como ya les dije, yo quiero mejorar a William Wallace, así que me voy con la formación en arco, ¿ok? La formación dice
Batalla del Norte legendario aumenta el 5% de resistencia al daño de habilidad, o sea, de cualquier comandante que pegue daño de habilidad, y por cada 20% de unidades de sus unidades que la tropa objetiva haya perdido, la tropa portadora inflige un 3% más de daño normal, hasta un 12. Entonces esta es la que voy a comprar y esta inscripción va a ir para la segunda, para el segundo slot, ¿ok? Para el segundo slot. Entonces, aquí vemos un poco que con la formación en arco tenemos esto. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar, vamos a suponer que sea este mismo, inscripción. Fíjate por aquí. Aquí puedo meterle, a ver, ¿dónde está la...? Sí, creo que grabar. Vale, vale, creo que... ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que puedo ir? Con claro, es esta, ¿no? Sí, justamente por aquí puedo transformar la formación que tengo por aquí. Lamentablemente se pierde esto, ataque del tropa portador. Bueno, chicos, seguimos por aquí. Como ya estábamos viendo, estábamos buscándole un segundo inscripción legendarias a nuestro comandante, ¿no? Entonces estábamos viendo qué nos daba, pues, lo que hemos hecho en la tienda, ¿no? Los cambios de todos los armamentos que hemos hecho en la tienda. Pues los hemos vendido, hemos cambiado y ahora tenemos pues un nuevo detalle legendario, inscripción legendaria que podemos poner a nuestro armamento. Pero no es al segundo, es al cuarto armamento pues que tenemos por aquí, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Inmutable, lamentablemente, dice que aumenta 4% la resistencia del daño de habilidad de la tropa portador. O sea que este 4% de resistencia la hubiéramos aprovechado, ¿ok? Pero bueno, lamentablemente lo vamos a perder. Ahora vamos a ver por aquí que tenemos. Aquí tenemos infantería, defensa de infantería. Aquí tenemos... No, aquí no podemos... Yo prefiero agarrar este, ¿no? Porque es el que vamos a usar. Entonces le damos aquí al icono. Nos vamos a grabar y chicos, aquí tenemos nuestro legendario, ¿ok? Se va a cambiar a este invencible, que aumenta el 5% el daño de resistencia, la resistencia al daño de habilidad y un 20% de sus unidades que la tropa del objetivo haya perdido, la tropa portadora inflige 3% más de daño normal hasta un 12%. Entonces, chicos, le damos correctamente por acá y ya tenemos un segundo armamento legendario, ¿ok? Ahí está. Si nos vamos atrás, ya tenemos dos inscripciones legendarias espectaculares por aquí, ¿ok? Demasiado, pero demasiado top, ¿ok? Esa es la segunda forma de obtener una inscripción legendaria rápida y fácil, ¿ok? Ahora, una tercera forma es venir por acá, este icono que está abajo, lista de deseos, y chicos, aquí cada vez que nosotros hacemos una transformación, o cómo es que se llama por aquí, a ver, déjame ver, con estas piedritas se hace esta cuestión, ok, con estas piedritas de conversión, eso, conversión. Cuando hacemos una conversión de armamento, pues ahí ya el sistema nos va sumando un poco más, ok, el sistema nos va sumando la posibilidad de tener pues otra inscripción legendaria. ¿Cómo vamos a encontrar la segunda y la tercera? Pues aquí, lista de deseos, ¿ok? Aquí es donde vamos a decir, bro, necesito esta, o necesito esto, necesito esta. Bueno, ya en estos momentos mi lista de deseos ya no es esta, ¿ok? Mi lista de deseos ahora va a ser, pues, el cuerno este que está por acá, o ¿cómo es que se le dice a esto? Esto sería, sí, el cuerno del norte, ¿ok? Puede ser esta o puede ser esta que está por acá, que las dos están sin inscripción legendaria. Entonces, podría ser esta. Esta va a ser porque aquí tenemos una azulita, ¿ok? Esta se puede aprovechar bien. Y por acá tenemos una normalita, brutalidad, que nos da un 3.5 ataque de la tropa portador. Entonces, aquí sí vamos a poner el cuerno en la lista de deseos y vamos a ponerlo aquí, ¿ok? Elegir, ahí está. Entonces, cuando llevemos esta línea al 10... aquí nos van a dar una inscripción legendaria automática, ¿ok? Una inscripción legendaria de cuerno, la inscripción legendaria de cuerno, ¿ok? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que completar 10 conversiones de las azulitas, ¿ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta por aquí, mis chicos, que cuando nosotros pues cambiamos o convertimos estas piedritas azules, nos van a dar en una legendaria cada vez que lo hagamos 10 veces, ¿ok? Como lo dice aquí, tras añadir un armamento a la lista de deseos, se garantiza que todos los armamentos de formación en arco
con inscripción especial que adquieras serán el armamento que hayas añadido a la lista. Entonces conseguiste, hasta ahora he cambiado uno solo, uno azulito, ¿ok? O sea que ahí va la cuenta de 1. Hasta ahora conseguiste uno de 10 fragmentos, armamentos de formación en arco con inscripción rara. Si progresas al máximo recibirás el armamento que has añadido a la lista de deseos con una inscripción, ¿ok? Entonces está muy interesante lo que estamos teniendo por aquí, porque esto nos facilita. Ahora hay algo muy importante y ahí es donde llega la cuestión. ¿Cómo hacemos para conseguir estas piedras de conversión? Porque tenemos que conseguir 20 conversiones, ¿no? 20 conversiones. Entonces, estas moneditas, pues las vamos a tener en ofertas que no van a estar pues tan económicas. Si la vamos a tener por aquí, la gente va a poder pues comprarla, los pay to win, y están aquí. Miren, $10 te vale una piedrita de conversión, pero para cada azulito vas a tener que usar 3 piedras de estas. Así que vas a tener que comprar varias de $10, ¿ok? Una persona que no se puede aguantar se va a comprar varias de estos paquetes, ¿ok? Varias de estos paquetes hasta que le salga pues todas esas piedras de conversión. ¿Hay otra forma? Pues sí. La forma es esperar que pase cada KVK. En los KVKs también, en las misiones, en las recompensas de los KVKs nos van a dar, pero el problema es que tenemos que esperar muchísimo para esto. Entonces, si ya nosotros tenemos aquí unas 17 piedras de conversión, ¿no? Nos alcanzarían para unas 6 más, que serían 7 en total. Bueno, si le compramos uno más, ¿no? Si le compramos uno de $10, tendríamos para hacer 6. Más uno serían 7. O sea que tenemos que comprar 9 piedras de conversión y buscar las inscripciones azulitas que tengamos, cambiarlas, convertirlas, para poder ya que nos den una inscripción legendaria de la que queremos, que es el cuerno, ¿ok? Entonces esas serían las formas de conseguir nuestras inscripciones legendarias, ¿ok? Esas son las formas de conseguir. ¿Cómo se pueden encontrar 4 inscripciones legendarias? Pues esa es la manera. Cuando ya quieras, por lo menos vamos a buscar aquí la de brutalidad, que es la que vamos a encontrar aquí, ¿ok? De aquí al siguiente KVK conseguimos la tercera, ¿no? Haciendo las conversiones. Pero la cuarta va a ser, ¿cuál es la que me falta? La monedita esta, ¿no? Sí, la monedita esta, que esta tiene contundente. Entonces, prácticamente que esta sí se nos va a demorar un poco más para hacerla, a menos que empecemos a invertirle dinerito a esas ofertas de la piedra de conversión, o esperamos a todos los KVKs que vayan pasando para conseguir nuestra cuarta inscripción, que bueno, con paciencia se hace, ¿no? Pero ya nosotros pues en este punto ya tendríamos 3. De aquí al KVK que se nos va a venir tendríamos 3 inscripciones legendarias. Ya tenemos 2. Ese William Wallace cada vez está más top, ¿ok? O ese mismo armamento, ese mismo equipamiento lo podemos usar que si con Liu Che Alejandro, si es que llegara, como lo estamos viendo, a desaparecer William Wallace o a dejar de funcionar de forma efectiva, pues no va a seguir sirviendo, por supuesto. Esas inscripciones legendarias, esos armamentos, esos equipamientos nos van a seguir funcionando para todo lo que queramos hacer. Entonces esta es la forma, chicos, en que las ballenas agarran 4 inscripciones legendarias fácil. Para ellos es fácil, ¿ok? Para nosotros tenemos que ir poquito a poquito. Una inscripción de autócrata, una segunda pues reciclando todos nuestros armamentos legendarios, que son más de 1000 que hay que reciclar, más o menos 1200. La tercera, pues, y la cuarta ya la pones aquí en la lista de deseos, ¿ok? Que es muy complicado, ¿ok? Es muy complicado ir transformando, convirtiendo, porque son muchas piedras. Pero bueno, a medida que pues va avanzando el tiempo lo vamos haciendo. Chicos, espero que les haya ayudado. Esto es un tema muy importante que todos tienen que saber, ¿ok? Porque seguramente muchos estarán preguntando, que es muy difícil. Muchos estarán diciendo, wow, bro, ¿cómo lo consigo? De esta forma se consigue y no muchos lo saben. Gracias también al compañero Junior, ok, que pues nos ha comentado esta situación, ok, ya que pues nosotros sí teníamos este detalle, ¿no? De saber un poquito, pero la verdad es que gracias al compañero que pues ha tenido esa idea, ¿no? De explicarnos un poco esto, pues lo hemos dicho y ya muchas personas lo saben, ok, solamente que muchos no lo saben también. Entonces bueno, aprovechenlo, vayan por esto.
Imagínense ustedes con unos buenos equipamientos, imagínense con todo periciado, todo icónico, todo full, más todo legendario. Bro, esta marcha va a romper en el campo de batalla y en todos lados, ¿ok? Nos vemos más adelante, cuídense. Chao, chao.